Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. Hoy vamos a hablar brevísimamente del concepto de paradigma de Thomas Kuhn y lo vamos a aplicar a un ejemplo en ciencias sociales con el ejemplo de la psicología como ciencia, para que se pueda entender claramente lo que es un paradigma científico, cómo se puede analizar una ciencia desde el punto de vista paradigmático, las revoluciones paradigmáticas y la inconmensurabilidad de los paradigmas. Vamos a verlo brevemente. Todos ustedes conocerán la historia de Thomas Kuhn, el epistemólogo que, al tener que investigar la física aristotélica, la física de Galileo y la física de Newton, se dio cuenta que no existía ningún punto de comparación, es decir, que hablaban de cosas diferentes, tenían objetos de estudios distintos y metodologías de investigación completamente dispares. Es decir, la ciencia no había ido acumulándose conocimiento tras conocimiento hasta llegar al conocimiento de la física actual, sino que cada paradigma había ido revolucionando y reemplazando el conocimiento anterior y descartándolo por completo. Entonces, para esta conferencia que tenía que dar, este curso, donde describía la evolución de la física a lo largo de la historia, se había dado cuenta de la existencia de distintos, sendos y diversos paradigmas en el conocimiento científico. ¿Cuál es la definición más breve, clara y precisa de paradigma? El paradigma es un conjunto de conocimientos que la comunidad científica acepta como válidos. La metodología para obtener dichos conocimientos y además determinadas técnicas y valores para poder llevar a cabo el quehacer científico. Por ejemplo, en la actualidad, la comunicabilidad, la transparencia y precisamente eso que es poder compartir el conocimiento para que otro pueda corroborar o comprobar, es un valor de la ciencia moderna. Entonces ahí tenemos las tres patas de lo que es un paradigma para Kuhn. Son conocimientos socialmente aceptados por la comunidad científica, las técnicas o métodos utilizados para llegar a ese conocimiento y los valores compartidos por la comunidad. Entonces, podemos ver que en la obra de Kuhn se deja claro que varios paradigmas pueden coincidir en el mismo tiempo, es decir, en un mismo tiempo histórico puede haber dos interpretaciones. La forma más metafórica o coloquial de explicar lo que es un paradigma es aquella metáfora que dicen que son como cristales o lentes de un determinado color, que si te pones unos o te pones otros, vas a ver la realidad de diferente forma. Y es que, dependiendo a qué paradigma adhieras, el objeto de conocimiento va a ser distinto y el método para llegar a obtener ese conocimiento también va a ser distinto. Ahora bien, ¿cuál es el paradigma que va a triunfar o cuál se va a imponer sobre otro? Pues básicamente aquel que logre explicar o predecir mayor cantidad de fenómenos de la realidad. De hecho, esta es la razón por la cual un paradigma entra en crisis y es reemplazado por otro, que su capacidad explicativa o predictiva se ha agotado y requiere que otro con mayor poder explicativo le reemplace. Esto se puede ver claramente en la psicología como ciencia. La psicología no es una única disciplina, sino que son diferentes ramas, corrientes y escuelas científicas que conviven en un mismo tiempo histórico, siglo XIX, XX y XXI, pero que tienen diversos y muy distintos objetos y métodos de estudio. Depende a qué rama le preguntes, la psicología será una cosa o la otra. Depende a qué rama le preguntes, la psicología estudiará una cosa o la otra. Y de repente, si te preguntas por distintas escuelas psicológicas, van a tener un método u otro para obtener su conocimiento. Por ejemplo, en fines del siglo XIX surge la psicología experimental con Wundt y será el estudio de la conciencia mediante el método de la introspección. Ahora bien, surgida la psicología conductista en Estados Unidos con Watson, por ejemplo, podemos ver en su texto qué es el conductismo, se va a oponer a la psicología científica de Wundt
diciendo que precisamente es poco objetiva, verificable y comprobable, porque estudia un concepto que no se puede observar, la conciencia, mediante un método no empírico, observativo o experimental, que es precisamente la introspección. Entonces, para Watson, la psicología no será el estudio de la conciencia mediante el método de la introspección, sino que será el estudio de la conducta observable, es decir, solamente aquello que podemos ver, mediante un método empírico, como es la observación y la experimentación. Ahora, hasta ahí tenemos cierto grado de complejidad y divergencia, y eso que estamos hablando de la conciencia y de la conducta. ¿Por qué? Porque la conducta puede, por cómo se comporta una persona, podemos llegar incluso a inferir lo que piensa o el contenido de su conciencia. Pero del otro lado, también tenemos la psicología psicoanalítica, que ya no solamente no estudia lo observable o lo inferible, es decir, ni la conducta ni la conciencia, sino todo aquello que es lo contrario, lo que no puede observarse, medirse ni cuantificarse, es decir, el inconsciente, aquella parte inaccesible a la conciencia que precisamente es objeto de la represión de la misma, los contenidos inaceptables para la conciencia que han sido desalojados y reprimidos en el inconsciente. Y mucho y muy distinto va a ser también el método, es decir, la asociación libre o la vía regia al inconsciente, que es los sueños, o incluso la interpretación de fallidos, chistes, lapsus, olvidos y demás. Entonces tenemos un método muy distinto y un objeto diferente también muy distinto. Ahora, también hay en Estados Unidos el desarrollo de la escuela cognitiva, que va a sentarse una revolución que precisamente va a plantear que el conductismo no puede explicar todo, ya que es reduccionista y simplista. No podés explicar la conciencia humana o la capacidad de conocer, mejor dicho, del ser humano únicamente por su conducta, porque esto no explica procesos complejos como el arte, la creación artística, la inteligencia y demás procesos de aprendizaje que son mucho más complejos que lo que solamente se puede observar, viniendo el cognitivismo a hacer una revolución paradigmática del conductismo. Lo mismo otras psicologías del conocimiento, como el constructivismo social de Vygotsky o el constructivismo individual de Jean Piaget, donde establece que las estructuras cognitivas no solamente se van desarrollando a lo largo del tiempo, sino que se van creando a la medida que el sujeto interacciona o con su medio social o con su medio individual. Entonces, ahí tenemos el panorama más o menos actual de la psicología y según qué paradigma estés posicionado, va a ser tu visión respecto de qué estudia la psicología y cuál es su método para abordarlo. Tenemos diversos y distintos objetos y métodos de estudio. Entonces ahí más o menos se puede ver la inconmensurabilidad de la que hablaba Kuhn. No pueden dialogar el conductismo con el psicoanálisis porque estudian cosas distintas, tienen objetos de estudio diferentes, incluso el método de adquirir esos conocimientos van a ser distintos. Al no compartir nada en común, no puede haber diálogo entre esas escuelas. Del mismo modo, se puede decir que son inconmensurables, o para decirlo en criollo, incomparables. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso de algunos de los paradigmas que se encuentran en la psicología como ciencia. De hecho, si le preguntas incluso qué ciencia estamos hablando, si es una ciencia fáctica natural o si es una ciencia social, van a responder distinto. Por ejemplo, en el texto de Foucault de Psicología entre 1850 y 1950, Salud Mental y Psicología, va a afirmar que estas ramas, por ejemplo, del conductismo, Watson también lo afirmará, son ramas que están del lado de las ciencias naturales y creen que la psicología es una especie de etología nada más que aplicada a los seres humanos. Y obviamente, si preguntamos al psicoanálisis, la psicología es una ciencia social de la hermenéutica y de la interpretación del síntoma y por qué este ocurre en el sujeto. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso. Espero que te haya servido tanto para entender el concepto de paradigma de Thomas Kuhn como la confluencia de distintos paradigmas en un mismo tiempo dentro de la psicología. Si te ha gustado, si te ha servido, por favor, compártelo con tus compañeros, colegas de la facultad y amigos. De esa forma me ayudas mucho a llegar
a muchísimas más personas. Y si habitualmente ves mis videos, te pido por favor que te suscribas. Eso también ayuda mucho al canal y que este contenido sea mostrado a más personas. Muchísimas gracias y adiós.